¿Somos pecadores arrepentidos o somos hijos de Dios? ¿Qué somos de los dos? Yo creo que está muy buena esa pregunta, porque uno dice, espérate, claro, claro, yo pequé, yo me aparté de Dios, yo necesito un Salvador, yo vine a Jesús, me perdonó los pecados, me limpió, me liberó de la maldad, me liberó del poder del pecado sobre mi vida. Y sí, yo antes vivía como un pecador, pero en Cristo ahora yo soy perdonado, redimido y tengo vida eterna. Eso es totalmente cierto. Que dice en Juan 1:12, dice que todos los que hemos recibido a Jesús tenemos la potestad de ser el derecho, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Qué importante es eso. Muy, muy importante. Cuando alguien recibe a Jesús, no importando lo que haya hecho en el pasado, sino que el amor de Dios, viendo a nosotros que éramos pecadores, como dicen Romanos, Él dio su vida por nosotros, nos rescató del pecado, nos rescató de la separación eterna de Dios, nos reconcilió con sí mismo y ahora somos hijos de Dios. Entonces, a la pregunta de que somos pecadores arrepentidos o somos hijos de Dios, sí es cierto que antes éramos pecadores y nos arrepentimos y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos liberó del poder del pecado y nos reconcilió con Dios, sí. Pero ahora mismo el Hijo de Dios no es un pecador arrepentido. La Biblia dice, en las epístolas nosotros leemos, como el Hijo de Dios no peca, no practica el pecado de manera regular, de manera continua. No, podemos fallar. El justo cae y se levantará 7 veces. ¿Cometemos errores? Claro que sí, que a veces no hacemos lo que debemos de hacer y la Biblia dice que es pecado, como que algo que no es bueno y lo hacemos y ahí que nos sentimos y lo hemos hecho, cierto, pero el Hijo de Dios no practica a conciencia, queriendo de manera regular y constante el pecado. No, el Hijo de Dios sabe que todo lo que el enemigo nos tienta es para que nos desviemos del camino, para que nos vaya mal, porque Él viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, un hijo de Dios sabe que no quiere nada con el enemigo. Yo me acuerdo una vez por contarles algo que me pasó a mí, que me cambió totalmente mi manera de pensar. Fue una vez cuando yo vivía en Holanda, porque mi esposo es holandés y mis hijos en realidad nacieron en Holanda. Y allí hace fresquito, ¿verdad? Y las casas tienen pegado a la casa, la mayoría de las casas tienen pegado por el lado de la cocina, tienen un área donde ahí está la lavadora, la secadora, donde tenemos las bicicletas, donde teníamos todo tipo de cosas que uno guarda, de cosas del jardín y todo eso, pero está pegado a la casa. Y entonces cuando uno guarda cosas ahí, porque en el invierno también está fresquito, o sea que uno aprovecha y guarda cosas ahí. Y resulta que un día yo voy ahí atrás, a ese lugar, y me encuentro, y luego ese lugar también tiene una puerta para ir al jardín y para salir por la parte de detrás de la casa y todo eso. Bueno, y la gente de confianza, de los amigos y las familiares muchas veces hasta entran en la casa por ese lado. Pero está fresquito, ¿verdad? Normalmente no hay calefacción en ese lugar. Y ahí uno guarda cosas que se mantienen frescas por el clima, por la temperatura. Y resulta que una vez yo fui y encima de la lavadora había una manzana. Y por alguna razón ahí se había quedado esa manzana. Y cuando yo la fui a agarrar, se veía perfecta. Yo digo, ay, aquí hay una manzana. Y cuando la fui a buscar, a agarrar, se me deshizo en las manos. Imagínate lo que me corrió a mí por el cuerpo, que esa manzana que se veía tan linda, estaba la piel tan tensa, se pudrió por dentro, pero la textura de la piel, de la parte de afuera, la contuvo
estuvo, porque nadie la había tocado, se fue pudriendo en esa temperatura, se fue corrompiendo por dentro sin afectar la imagen de afuera. Cuando yo la toqué y la agarré y se me deshizo en las manos, me dio un asco, me dio ay, fue tan feo, tan horrible. Y yo dije, uy, qué asco, qué asco. Y enseguida escuché al Espíritu Santo que me dijo, así es el pecado. Yo de verdad que lo oí, son de esos momentos donde oyes la voz de Dios tan claramente. Y yo dije, wow, por fuera se veía bonito, por fuera se veía atractivo, pero por dentro está totalmente podrido. Esa es la tentación del enemigo en nuestras vidas. Nunca más se me olvidará el efecto que hizo dentro de mí. Porque yo cuando me acepté al Señor, cuando yo me convertí al Señor, dediqué mi vida totalmente al Señor, yo me acuerdo que como jovencita, ¿verdad? Eh, yo, yo decía, la Biblia dice de aborrecer el pecado, pero una cosa es que no lo pueda hacer, otra cosa es que lo aborrezca, ¿verdad? Ay, qué bien entendí eso cuando me ocurrió, tuve esa experiencia porque se me hizo tan cercano. Yo lo sabía, por años de experiencia yo sabía, pero otra cosa era sentirlo. ¿Me estoy explicando? Era sentir la repugnancia a eso. Y ahí es cuando el Señor me aclaró ese versículo de aborrecer el pecado. Y es eso, uy, no, qué asco, no, qué terrible, no, qué feo, no, qué desagradable. Y ahí es lo que aprendí, porque el enemigo lo pone atractivo, pero las consecuencias son a todos los niveles desagradables. Primeramente, de cómo nos sentimos, luego el daño que hacemos, las consecuencias que tiene. Sí, Dios nos perdona, pero hay consecuencias. Todo ese tipo de cosas que yo lo había ya experimentado en la vida y visto en otras personas, porque desde que me convertí, yo siempre he querido servir y agradar a Dios. Solamente que habían cosas del mundo que me atraían y ya no las hacía, pero no podía decir yo que aborrecía el pecado. Bueno, claro que sí, que yo era pecadora, confesé mis pecados, el Señor me perdonó, por su gracia soy salva y gracias a Jesús tengo vida eterna. Y estoy reconciliada con Dios y tengo poder y autoridad contra el enemigo. Y tengo autoridad para poner cosas en orden en esta tierra según el mandato de Jesús. Sí, yo sí era una pecadora arrepentida, pero no sigo siendo una pecadora arrepentida. Yo soy, es como que a alguien le han hecho un favor. Sí, nos han hecho un favor, pero Dios fue más allá. Nos ha otorgado, como dice en Juan 1:12, la potestad, el poder de ser hijos de Dios. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es mi identidad? ¿Todo el rato vengo a la presencia de Dios como una pecadora arrepentida? Yo cuando me presento delante de otras, ahí viene Candy, la pecadora arrepentida. Cuando yo estoy diseñando con Dios, orando y mirando para el futuro, diseñando cómo proyectos, cómo puedo avanzar en lo que puedo realizar. Estoy yo pensando, aquí está la pecadora arrepentida, mirando a ver qué puede soñar, a ver si se hace realidad. Esa no es tu identidad. Esa no es nuestra identidad. Nuestra condición antes de Jesucristo sí era de pecadores. Y sí nos arrepentimos y sí recibimos por la gracia la salvación. Pero desde el momento que lo hicimos, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nos cambió nuestra posición. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice en Colosenses, ¿cierto?
mi posición ha cambiado y mi condición de pecadora ha cambiado. Ya no soy pecadora. Los perros son perros y por eso ladran. Nosotros somos pecadores y por eso pecamos. No, nosotros no somos pecadores. Nosotros somos hijos de Dios que amamos la luz, amamos la justicia y decimos no al enemigo y no practicamos el pecado. Podemos caer y caemos, pero aprendemos y la próxima vez es un no. Incluso el pensarlo 2 veces, ¿cierto? Entonces, porque amamos a Dios, queremos agradar a Dios, sabemos que la guía en la palabra que Dios nos ha dado es para darnos bendición y para que podamos vivir en vida y vida en abundancia. El pecado que el enemigo usa como trampa, como gancho, para atraparte, porque Jesús dice en Juan que el que peca se hace esclavo del pecado. Entonces, la carnada que usa el enemigo es la tentación para que cuando caigas, como dice en Santiago capítulo 1, cuando conectamos ese deseo con lo que el enemigo nos ofrece, se incuba y se engendra el pecado. Eso en el mundo espiritual. Y da luz el pecado. Pero eso el Hijo de Dios no quiere hacer eso. Por eso dice la palabra en las epístolas que el Hijo de Dios no peca, no practica de manera intencionada y de manera regular el pecado. Entonces tú no eres un pecador arrepentido si tienes a Jesús en tu corazón. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú eres un hijo de Dios y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y esa manera de pensar, como dice Pablo en Romanos 12, versículo 2, dice que la renovación de nuestro entendimiento, por eso te estoy hablando esto, produce en tu interior una metamorfosis como la metamorfosis que una oruga, una larva experimenta y luego se convierte en una mariposa. ¿Para qué? Para estar libre y para volar y para ir de flor en flor. Pablo lo compara nuestra vida con la de la oruga que se convierte en una mariposa, experimentando una metamorfosis. Entonces no podemos pensar como una oruga, debemos de pensar como una mariposa, debemos de orar, debemos de planear, debemos de diseñar, debemos de esperar, debemos de vivir, debemos de entrar a la presencia de Dios, no como un pecador arrepentido, sino como un hijo de Dios que tiene una herencia y que tiene una identidad y que tiene una autoridad. Es muy diferente. Quizás tú dices, pero Candy, ¿qué diferencia tanta diferencia? ¿Por qué hablas de esto con tanto énfasis? ¿Por qué? Y es porque tiene muchísima diferencia. La mayoría de la iglesia ha vivido por siglos y todavía muchos cristianos viven con la mentalidad de que pecaron, tenían un problema con Dios y con el enemigo. Y gracias a Jesús, Jesús les perdonó y les liberó de ese pecado y de ese tormento consecuencia del pecado. Y ahí se termina. Sí, con la esperanza de una vida eterna, de estar en el cielo con Dios, en paz, tocando una arpa en una nube. Muchos piensan acerca del cristianismo que es así. Pero ese no es el evangelio del reino. Eso no es el cristianismo. Tú dices, no, Candy. Siempre he pensado eso. Y estoy esperando a que venga el Señor y ya me vaya con el Señor y que Dios me saque de toda dificultad aquí en el mundo y que ya tenga vida eterna y que esté en paz y felicidad. ¿No es así? Sí es así, pero echas de menos una gran parte. Y es el propósito divino para tu vida y tu verdadera identidad.
De nuevo, el que piensa solamente en un evangelio de salvación, es solamente tenía un problema con el pecado, Jesús lo resolvió, Jesús por su gracia me otorgó el perdón y ya está. Y espero que Jesús vuelva o que yo me muera y vaya a Dios. Ese es pensamiento número 1. No hay propósito divino cada día que te levantas. Pero en cambio, la manera de pensar como hijos es muy diferente. Dios nos adoptó como hijos, nos introdujo en su casa, en su hogar, en el reino de Dios, para que colaboremos con Él. Él nos ha otorgado autoridad, la autoridad que estaba sobre los hombros de Jesús, nos la ha otorgado. Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes, dice en Juan, y nos envía y nos dio en Mateo 16 las llaves de autoridad para abrir y para cerrar, para dar acceso, para prohibir acceso. Son llaves de autoridad y Jesús dice que nosotros tenemos que ocupar aquí en la tierra hasta que Él vuelva. Por eso Jesús nos enseña de ese noble que escuchando al pueblo ya va a establecer el reino. Dice, no, ese noble se marchó, fue a otro reino, recibió un reino y volvió y pidió rendición de cuentas con lo que había dado. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado, primeramente, nos ha cambiado nuestra posición, nuestra condición. Ahora no somos pecadores ni a pecadores arrepentidos, somos hijos de Dios, somos santificados, somos justificados, somos redimidos, somos libres del poder del enemigo, estamos reconciliados con Dios, estamos sentados en los lugares celestiales. Dios nos ha dado la autoridad, Él es Rey de Reyes y nosotros somos esos reyes para reinar con la autoridad que Dios nos ha dado en el metrón, en el área de influencia que Él nos ha otorgado. Y Él espera que usemos esas minas. Él espera que usemos esos talentos. Él espera que usemos esos dones. Él espera que nosotros contribuyamos a este mundo en nuestra nueva identidad como hijos, en la autoridad, en su nombre, en el que Él nos ha dado, y que operemos como hijos del reino de Dios y que estemos operando y cada día nos levantemos con propósito para operar en esa autoridad. ¿Ves? El que solamente piensa en el evangelio de salvación, que la meta es ser salvo, la meta es que yo esté bien cuando Jesús vuelva o cuando yo me vaya al cielo. Esa es la meta. La meta del evangelio del reino es ocupar hasta que Jesús vuelva. En la identidad que tenemos como hijos, en la autoridad que tenemos como hijos, y todos los días nos levantamos con propósito divino, no a ver si voy a estar bien o mal. No, yo quiero estar bien. Yo le voy a decir no al pecado. No voy a estar jugando con el borde del pecado mientras que esté dentro, justo dentro, para que esté listo cuando Jesús vuelva. No, yo no ando en las orillas del río, yo ando donde hay caudal del río, dentro, donde está la gloria de Dios, donde está la presencia de Dios para agradarle, para complacerle, pero también llevando mi misión de vida, de contribuir en mi mejor versión de lo que yo puedo ser. Por eso me supero, por eso estoy aprendiendo constantemente, por eso pongo en práctica lo que Dios me ha enseñado y me ha dado para que me pueda añadir más. Y es un constante crecimiento en la mejor versión del diseño de Dios para mí, para ti. La mentalidad del que entiende el evangelio del reino es para reinar, para ocupar hasta que Él vuelva. Son palabras literales de Jesús. Es muy diferente. Operamos como hijos en los negocios de nuestro Padre.
¿Ven la diferencia? Una cosa es alguien que es aceptado en una casa, sacado de la calle, le aceptan y le dan de comer y lo visten y tiene ropa, tiene un techo, pero otra cosa es ser hijo. Y otra cosa es funcionar como hijo de la empresa, que ya ha crecido y ya se está haciendo cargo de la empresa de su papá. Su papá está esperando que este hijo maneje las cosas todos los días, se levante y esté ocupándose en las cosas de la empresa. De la misma manera, nuestro Padre Celestial está esperando que nosotros como hijos de Dios nos estemos ocupando todos los días por medio de la influencia que Él y responsabilidad que Él nos ha dado, que nos estemos ocupando de establecer su reino aquí en la tierra y se lleve a cabo y se cumpla el deseo de Dios, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. ¿Ves la gran diferencia? El evangelio de la salvación, la meta es estar bien cuando Jesús venga o Jesús nos lleve. El evangelio del reino está con expectación de estar con Dios, por supuesto de estar en la eternidad también con Dios, pero esa eternidad comienza ahora, porque el que acepta a Jesús es hijo de Dios ahora y tiene vida eterna ahora, dice la Biblia, ahora. Y ahora disfruto de esa vida y vida en abundancia, según la herencia que Dios me ha dado como hijo, como hija, pero también hay una responsabilidad que Dios me da como hija, como hijo, para estar ocupados, contribuyendo en, como dice Jesús, en los negocios de mi Padre, en los asuntos del reino. Y la meta es florecer y maximizar nuestro potencial para servir mejor a Dios y a los hombres con la responsabilidad de acuerdo al propósito divino que Dios nos ha dado. ¿Ven la gran diferencia? El evangelio del reino, la meta es solamente la salvación. El evangelio del reino, la salvación es la puerta al reino. Jesús dice que Él es la puerta, pero Él desea que nos ocupemos hasta que Él vuelva. Y por eso el creyente que sigue fiel al Señor no va a estar en un juicio de salvación si va a estar en la eternidad o no, como vemos en Apocalipsis, sino que el Hijo de Dios tiene un tribunal, sí hay un juicio, pero es con Cristo y es según nuestras obras. Porque si hay una expectación de que nosotros seamos fieles en las obras que Dios nos ha encomendado y seremos recompensados según nuestras obras. Así termina también el Apocalipsis en el capítulo 22, que Jesús dice, yo vengo pronto, vengo con galardón conmigo para recompensar a cada uno su obra. Jesús, como Rey de Reyes y Rey de su reino, viene a recompensar a aquel que ha estado ocupado en su reino. ¡Wow! ¿Cuál es tu identidad? Tu identidad es un pecador arrepentido que por la gracia es salvo y ya. ¿O es uno que era pecador, que se arrepintió, que recibió por la gracia la salvación, pero también recibió un propósito divino para estar ocupado hasta que el Señor vuelva? Totalmente una mentalidad diferente. Eso se refleja a la hora de orar, a la hora de saber nuestra identidad, a la hora de relacionarnos con los demás, a la hora de pensar en el futuro, a la hora de levantarnos cada día. Tú tienes un propósito divino. Tú tienes mucho para contribuir con lo que Dios te ha dado. Y Él está esperando que seas fiel con lo que Él te ha dado. Déjame orar por ti.
Padre, gracias por cada uno que está escuchando mi voz. Gracias, Señor, porque las dos cosas, ambas cosas son verdad, pero una se queda corta cuando tu visión para los que son creyentes abarca mucho más que la salvación. Gracias, Dios, porque tú deseas que seamos nuestra mejor contribución, que ocupemos hasta que Él vuelva. Padre, yo te pido que esto se selle en los corazones de ellos, que ellos lo puedan entender, lo puedan apreciar, lo puedan reflexionar, lo puedan meditar y lo puedan operar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Wow, wow. Este mensaje era poderoso, ¿verdad? Gloria, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga.